Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis en el título, hoy es un día de estos polémicos. Hoy vamos a hacer un tema polémico que se está moviendo por las redes sociales. Yo me he enterado a base de los chats de grupos de WhatsApp, que es un tema que nos atañe a todos los coches que tenemos el grupo BAG. Hay un problema con el tema del anticongelante, que como veis aquí hemos comprado un anticongelante, que ahora os diré cuál es el modelo y la referencia, porque hay un problema con el anticongelante que nos venía a los coches de serie. En este coche traemos el llamado G13, que es la nomenclatura que le llaman ellos, o el nombre por ponerlo así, para saber qué tipo de anticongelante llevamos. Ahora han sacado una evolución, que por eso se llama Evo, tiene terminación Evo, aunque han hecho una cosa que es un tanto liosa. Antes era el G13 y ahora se llama G12 Evo. El problema es que los anteriores al G13 también eran G12, G12 Plus, G12++, un lío que te caga. El nuevo anticongelante sí o sí es el que os estoy dejando aquí, el G12 Evo. Es como llamarlo el G14, pero no lo han llamado G14 para que no nos enteremos de lo que os voy a contar a continuación. Primero de todo, para saber si nuestro coche está en este estado, vamos a llamarlo así, es mirar si llevamos este anticongelante. El G13 es el llamado el anticongelante malo y os voy a explicar luego el por qué. Si queréis saber si vuestro coche lleva este anticongelante, tenéis que fijaros en el vaso de expansión y como veis, en la parte de aquí pone un numerito. Si os pone G12, no os preocupéis, el coche puede circular perfectamente, pero en mi caso pone G13. Y también tenemos la bolsita de silicato. Esta bolsita, ahora, a la hora de meter el nuevo G12, vamos a tenerla que retirar. ¿Y por qué os estoy dando esta chapa? Resulta que en las redes sociales han averiguado y la marca, no solo Audi, sino la marca Grupo BAG ha descubierto que el G13, el antiguo anticongelante, que ahora es antiguo porque a partir del 2020 todos los coches traen este nuevo anticongelante, el G12 Evo, han descubierto y han retirado del mercado la G13, bueno, han retirado, siguen teniendo, y hay veces que se callan la boca y te van a seguir poniendo ese hasta que te explote, han descubierto que el G13 es muy oxidante y muy corrosivo, o sea, lo que hace que el circuito se oxide, lo que hace que la bomba de agua, que es por lo que los coches estos fallan, dicen que también hay un bulo que salen defectuosas, pero han descubierto, y no me lo estoy inventando yo, o sea, lo podéis buscar ahora mismo por Google, pon G12 Evo, y ya te digo yo que hay muchos talleres que lo están haciendo, muchos foros de internet que ya están descubriendo a partir de que ahora han retirado este producto, de que el G13 es el culpable de que la bomba de agua del coche se vaya a tomar por cleta la biciculo. Así que va a ser un vídeo polémico y lo que quiero con este vídeo es, aparte de enseñaros cómo cambiar el circuito de la forma más simple posible, lo único que necesitamos es esta garrafa que sí o sí, por desgracia, lo tenemos que tener en un sitio oficial. Si intentáis ir a la Audi o a la Volkswagen o a la SEAT, intentar que os la cambien. Si están en garantía, mi coche estaba en garantía y a mí no me la han hecho. Lo he tenido que comprar yo. ¿Que no queréis ir a la Audi? Os voy a dejar un link en la descripción para que lo compréis y simplemente pues os llega a casita. Lo que sí quiero pediros es que este vídeo lo viralicéis, que lo compartáis con toda esa gente que esto lo está desconociendo y sobre todo no porque se viralice el vídeo, sino por darles un toque de atención a estas marcas que nos están vendiendo un producto defectuoso o que por lo menos no es lo óptimo y ellos mismos se han dado cuenta, pero a día de hoy se callan la boca. Y si se jode la bomba de agua, pues 800 euros que tienes que pagar en la casa. 800 euros el cambio de la bomba de agua. Así que vamos a intentar que este vídeo se comparta por todos los sitios del mundo mundial, porque lo que vamos a intentar es, primero, ayudar a toda esa gente y segundo, intentar que las marcas pues sepan que nos hemos dado cuenta. En realidad esto lo tendrían que hacer ellos, o sea, tendrían que mandar una carta a todo el mundo que tengamos este problemilla, vamos a llamarlo así, o a la larga puede ser un problemón, pero que se hagan cargo. Coño, que has pagado un coche que vale un dineral, lo más lógico es que si ellos se han equivocado, es que al final te reparen eso o que te lo cambien o que simplemente pues te den una solución, digo yo, sería lo más lógico. Pero se callan la boca y así, pues si te peta la bomba de agua, pues tienes que ir a la Audi o a cualquier taller y soltar esos 900 euros, que para nada no nos gustaría a ninguno. Así que vamos a hacer el cambio, ya no me enrollo más. Espero vuestro apoyo con esto, de verdad, para que todo el mundo sepa y se conciencie de ello. Y nada más, voy a enseñaros cómo cambiar el líquido refrigerante, vamos a levantar el coche y a cambiarlo. Así que, let's go.
vive. La vida solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la olvides. Sentaditos en la arena y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. Aquí estamos, chicos, en el nuevo taller Zichi que os queríamos presentar. No es mío, pero vamos, es como si fuera una parte de mí, es como un brazo izquierdo mío. Y se llama, como veis por aquí, M2 Motor, ¿vale? Para que lo sigáis en Instagram y sepáis de todas las cositas que vamos a hacer al cochecito aquí. Que a día de hoy venimos a lo que os he dicho, cambiar el refrigerante. Y os van a explicar el por qué una persona técnica, para que no me creáis a mí, en plan el youtuber, una persona que sabe de ello, os va a explicar el por qué hay que retirar este producto. Y aparte me han prometido que van a hacer una oferta especial a todos mis seguidores si queréis hacer el cambio. Así que aprovechar la oferta y os dejo su Instagram y su dirección aquí abajito porque está tirado de precio. O sea, es que está regalado. Es que están locos, tío. Está regalado. Lo juro, lo juro que está regalado. Yo no sé ni por qué han puesto esos precios, pero de verdad, son muy buena gente. Si no, no lo diría. Ya sabéis cómo soy yo con el canal, que si tengo que decir las cosas malas, las digo, y si tengo que decir las cosas buenas, también las digo. Así que echarles un ojillo, preguntarles por todo este vídeo y vamos a cambiar el líquido refrigerante aquí al pequeñín, que le tenemos a puntito de subir y de quitar todas las cosillas malas que lleva dentro. Bueno, pues os presento, aquí está el jefe, el dueño de M2 Motor, Álvaro. Muy buenas. Tráeme un café doble e intenta encontrar algún lugar donde hagan sushi. Me muero por un rollo de atún picante. Es nuevo, digamos, en este taller, pero es un experto ya desde hace años, vamos. Ya solo a la altura, la expectativa lo dice todo, ¿eh? Ahora me pone un efectillo el cabrón aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito del tema este. Un poquito controvertido, hay muchas opiniones, pero bueno, la plataforma MQB es cierto que estaban teniendo muchos problemas de rotura de bomba de agua y un poco no se sabía por qué, se ha ido descubriendo a través de gente que trabaja en Audi y bueno, forofos que entienden sobre bastante. Todo, el WhatsApp ha hecho mucho daño. Sí, pero que han tenido un poquito, bueno, pues una cagadilla, ¿no? Con el tema del líquido refrigerante, del G13. Está dando un poquito de problemas porque dicen que es un poquito corrosivo y bueno, ellos mismos se han dado cuenta, han sacado una versión del G12 anterior, pero lo han denominado Evo para, bueno, un poco salvar el culete. Salvar las castañas, que es lo que han querido y sin decir nada a nadie, ¿no? Porque eso es. Entonces, bueno, igual que mucha gente experta en Audi, pues nosotros también aconsejamos que se pueda cambiar el G13 al G12 Evo, ¿vale? Pues para evitar problemas, es un cambio muy sencillo, económico, no es muy caro tampoco. No es muy caro y bueno, es una modificación irrisoria para lo que puede suponer al motor. Que son 900 euros el cambio de la bomba de agua, ¿eh? Bueno, o sea, aquí cobramos menos, ¿eh? Bueno, en general, en líneas generales, eso es una buena hostia. Es una buena hostia, vamos a llamarlo así. Y bueno, el G13 aquí en el vaso de expansión pues viene con una bolsita de aditivo, unas bolitas que bueno, el G12 Evo no las necesita, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el G13 por el G12 Evo y le vamos a quitar esa bolsita de partículas que hace un poquito de aditivo al G13, ¿vale? Para dejarlo todo más limpio, le vamos a hacer una limpieza también al circuito y ya pues un poco salvaguardar un poquito el estado del motor. Algunos vasos de expansión, en algunos modelos es cierto que viene esa bolsita de la que hablamos, sí, viene más oculta, ¿no? Viene separada por el vaso de expansión, por un plástico y no se puede quitar y bueno, pues ahí nosotros lo que solemos decir es que se cambie el vaso de expansión por uno como este, valdrá 20-25 euros y a raíz de ahí pues empezamos a hacer la limpieza. Pues nada, esa es la explicación técnica. Yo no tengo tengo idea, pero porque nos hemos investigado todo lo investigable, pero para que sepáis que no solo lo dicen los forofos, no solo dicen las redes, los WhatsApp y tal, sino que un técnico, un especialista nos está diciendo que de verdad que esto nos ahorra a lo largo, en un futuro, de un problema mayor, que es la bomba de agua, que puede ser que se vaya y ahí ya es un precio más doloroso que un mísero cambio de refrigerante. Eso es. Así que vamos a hacerlo y vamos a ver qué tal se nos da. Let me take you for a ride.
Se viene. Se viene. Oh, Dios. Aquí sí que cae, ¿eh? Tenía ganas de salir. Madre mía. Esto no lo habéis visto ni en el parque de atracciones nosotros. Pues ya no me ducho en casa. Esta es la bolsita de silicato que la acabamos de retirar y como veis, este es de un coche que tiene 40.000 kilómetros, ¿vale? Ahora lo veremos en el mío, que lo tenemos por ahí, pero tenemos este chiquitín que lo tenemos también por aquí, que le estamos haciendo lo mismo. Y estas pelotillas que veis aquí, esto que parece que es... Esto si se te explota dentro del vaso de expansión, vamos, se te llena el circuito de mierdecitas de estas y esto es lo que no queremos, que se obstruya todo el circuito porque eso sí que sería una putada máxima ya, putadón de lo bueno. Ya hemos vaciado el circuito, como veis está ahí la bolsita de silicato, está un poco más rosita porque el coche tiene 24.000 y el coche que os he enseñado antes tenía 40.000, o sea, se nota un poquito ahora cuando las hacemos. Pues las comparamos un poco y vemos a ver cómo están de estado, para que veáis y calculéis más o menos en vuestros coches cómo podrían estar y sobre todo tener cuidado porque esto, si estalla, estamos jodidos. ¡Viene el hijo! Pero eso está más... Esta está más limpia. Está más jugosa esta. Dale un bocado, a ver qué. Esta sería una de 20.000 y esta sería una de 40.000, para que veáis con 20.000 kilómetros ya cómo se nota la historia, ¿eh? Joder, el tema del color parece que no, pero esta, ojo cómo estaba ya. Así que vamos con ello, vamos a echarle un poquito un enjuague, vamos a hacerle un enjuague con agua destilada, luego echar la magia, lo bueno, el oro puro. Ahora lo que vamos a hacer es poner el aire a tope, el aire caliente a tope, para que el circuito empiece a funcionar y vamos a hacer ese enjuague con el agua destilada y con el oro. Pues nada chicos, se nos hace tarde, pero ya hemos cambiado el mío y otro cochecito, otro Audi negrito que habéis visto. Ya sabéis que todo el grupo BAC tenemos el mismo problema, es un problema a la larga y si queréis solucionarlo, de verdad, muy buena gente, M2 Motor, lo tenéis aquí otra vez el Instagram, por si queréis escribirles y pedirles presupuestos de lo que tardan en cambiároslo, etcétera, etcétera, lo que cuesta. De verdad, lo van a dejar regalado, así que de verdad, son muy buena gente y hay que echarles un cable, ya que está la cosa mal para empezar y acaban de empezar, pero son profesionales de 10. Hemos estado con ellos, hemos visto cómo lo hacíamos, lo hemos hecho perfecto, así que a casita, a descansar, que nos lo merecemos, y de verdad, y cochecito ya por fin descanse, o sea, que descanse en paz, porque antes no descansaba en paz con eso que llevabais dentro, eso era malito, malito, así que nos vamos a casita. Gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.